Si me lo preguntan, lo más recomendable al momento de analizar o criticar películas sería esperar a lanzamientos físicos o digitales para poder emplear capturas y metrajes de la mayor calidad posible, pero eso no garantiza visitas a canales que emplean la desinformación y la opinión mal fundamentada para recuperar un poco de la relevancia, alcance o influencia que en algún momento pudieron haber llegado a tener. Eso sí, lo que sí garantiza este tipo de accionar generalmente es una recepción sumamente negativa por parte de la audiencia. Casi siempre. Tras haber aclarado esto, les seré honesto, esperé varias semanas después del estreno de la película del Joker, o Guasón como le pusimos por estos lares, para recopilar, responder y refutar apropiadamente varios de los peores videos donde se la critica por las razones más absurdas y carentes de sentido posible. Ahora, tras haber dicho esto último, no quiero que entiendan que soy un cerrado que no acepta críticas negativas a una película que en lo personal me ha fascinado. Considero, eso sí, que si se realizan videos analizándola o criticándola desde un aspecto más negativo, como mínimo se debe realizar un buen trabajo o al menos uno que no parta desde la desinformación y la absoluta carencia de argumentos propiamente fundamentados. Se habrán imaginado entonces, por el título de este video y como por el recibimiento que tuvo el video en el canal del creador, que este es un claro ejemplo de una crítica mal hecha en casi todos los aspectos. Con esto en mente, podemos empezar, y tengan en cuenta una sola cosa más, muchos de los argumentos que Monitor Fantasma emplea son varios de los más básicos y reiterativos que se han utilizado, pero andaremos en esto más adelante. Los primeros minutos del video voy a saltarlos porque por supuesto que el usuario tiene toda la libertad de expresar su opinión y que ésta se enfoque más en el aspecto subjetivo que el objetivo. El hecho de que tenga que aclararlo o que siquiera justificarlo denota que o tuvo realmente que buscar razones para extender la duración del video, ya saben, para superar los 10 minutos, o simplemente ni siquiera él mismo está seguro de los puntos que va a expresar, por lo que tiene que escudarse y defenderse de una respuesta que ya venía anticipando. Sea como sea, no es más que relleno y procederé a saltarlo en su totalidad. La primera razón es que Joker nos ha demostrado qué tan desacostumbrados estamos a ver películas adultas, es decir, películas con clasificación R, lo cual no necesariamente es sinónimo de palabras subidas de tono, escenas de sexo o violencia extrema, sino de una historia o un enfoque de la realidad que si no tienes cierta madurez mental te puede afectar. Te puede deprimir, te puede alentar a hacer un crimen, te puede justificar que acabes con tu vida u otras cosas indeseables. Si bien hay cierta razón de que alguno que otro desquiciado puede verse influenciado por medios de ficción para justificar el cometer actos atroces, créeme que son la minoría, y no solo sucede con películas, sino con cualquier tipo de medio en general. Solo que siempre es exagerado tanto por los medios amarillistas como por los que buscan emplear estos acontecimientos para impulsar agendas políticas. Segundo, esto no tiene nada que ver con la película en sí y está colocada como relleno para extender la duración de este video, una vez más para superar los 10 minutos de duración. Es tan obvio y evidente que molesta. Este video dura más de 11 minutos y recién al minuto 4 expresa uno de sus puntos de por qué no le gusta la película. Genial, más de un tercio de este video está tirado a la basura. Pero esto no debería ser un mérito por sí, sino lo normal. Es decir, para mí las películas de Disney son infantiles incluso para los niños. Yo por el contrario quisiera ver más películas como Joker. Y que Joker entre en esta categoría no necesariamente la hace buena. A mi parecer la hace cumplidora. Entonces, ¿de qué depende que juzgue a Joker como una película mala? Pues de la segunda razón. Genial, esto indica que el separar el video de opinión en razones segmentadas fue una pésima idea, ya que si una depende directamente de la otra para justificarse, tenemos un problema grave cuando nos damos cuenta que ambas se cimentan por encima de un argumento en común flojo o directamente erróneo. Todo lo que se pudo haber expuesto queda invalidado de inmediato. Además de que en cierta forma te has contradecido, tú mismo lo has dicho, esta es una película que dentro de todo podría ser catalogada dentro del vasto catálogo de películas de cómics, y viendo cómo la mayoría de estas buscan única y exclusivamente atraer a la mayor cantidad de público posible, demuestra que tomaron un riesgo al crear esta nueva interpretación del personaje y dirigirla a un público más adulto, y viendo cómo ha funcionado en taquilla, puede que esta sea el inicio de una nueva era de películas de cómics con este tono más sombrío, realista y maduro que tanto necesitamos, de vuelta a lo que tú mismo ya has mencionado. Además, en ningún momento a lo largo de este primer segmento justificaste cómo esto no la hace destacar al compararla con otras películas del género, y viendo cómo todo se apoya en un segundo punto, aún peor, al cual ya llegaremos. Antes de pasar a la segunda razón, no se olviden de una de las principales razones de por qué todos estamos elogiando tanto a este filme,
que logró sacar a DC de esa horrible racha de películas pésimas que habían tenido al apresurar tanto la creación de su universo cinematográfico, y cómo distanciarse de este último fue una decisión tan acertada. Esto es un error grave, ya que se pudo haber empleado durante todo ese primer tercio de relleno el haber mencionado esto. Pero bueno, supongo que no tengo que tener las expectativas muy altas con el resto de las razones. Y claramente es una enorme demostración de flojera y dejadez. ¿Has visto Taxi Driver? Entonces ya has visto Joker. En 1976, Martin Scorsese dirigió una de sus mejores películas con Robert De Niro, además en su mejor época. Esta era la historia de un veterano de guerra con serios desórdenes mentales que trabajaba como un taxista fracasado en una ciudad decadente, sucia y desordenada. Este joven trastornado consigue un revólver y de pronto sale a matar a gente en las calles de acuerdo a su retorcido sentido de la justicia. De ahí nos hallamos en esta clásica escena frente al espejo cuando De Niro se mira y tiene este soliloquio en el que pregunta: ¿me estás hablando a mí? De la cual se supo tiempo después no estaba en el libreto. De Niro lo había improvisado todo. Dejé todo ese segmento para que vean la cantidad absurda de relleno y desviaciones que están presentes a lo largo de este video. ¿De qué nos sirve el resumen de la sinopsis de la trama de Taxi Driver y que nos digas una curiosidad de la tan icónica escena frente al espejo? Para nada. Y si tu punto es comparar a las dos películas y demostrar dónde está el parecido o las similitudes que te hacen creer que una es copia de la otra, asume desde un inicio que la audiencia ha visto ambas o resume aún más la sinopsis de Taxi Drivers y evita mencionar las curiosidades, ya que no nos llevan a ningún lado. Segundo, de momento no había mencionado, al menos yo, nada de la trama del filme hasta ahora porque esperaba a llegar hasta esta parte, así puedo finalmente refutar este punto tan ridículo que todos los detractores del filme no paran de repetir. Ahondaré tanto en la trama de Guasón como de Taxi Driver, así que prepárense, pero primero dejemos que exprese dicho punto. Bueno, la cuestión es que este joven eventualmente se quiere cargar a un político, pero al final se le va todo de las manos y termina cometiendo un asesinato muy violento y es atrapado por la policía en un final que no queda del todo claro. Como verás, esta historia es muy parecida a Joker, y Todd Phillips, con el guión de Scott Silver, lo sabe. Por eso no es casualidad que el mismo De Niro haga un papel ahí, y por eso tampoco es casualidad que el famoso gesto de Travis en Taxi Driver cuando va a ser detenido también sea el gesto de Arthur Fleck, el Joker, que lo realiza cuando va a empezar a tener alucinaciones que lo llevarán a cometer los crímenes que lo hacen famoso en la película. Literalmente continúa resumiendo Taxi Driver y luego indica que le parecen que las tramas son parecidas. Sí, esa escena en el ascensor es una referencia al filme de Scorsese. Bravo, te diste cuenta. Pero eso no prueba nada, y la participación de De Niro tampoco. Ok, hora de empezar a marcar las diferencias entre ambas obras. A lo largo de Taxi Driver, Travis cada vez más empieza a verse a sí mismo como un héroe o un justiciero, y a su vez es un personaje más activo que Arthur. Al menos al comienzo, Travis planea cómo realizar cada uno de sus actos, mientras que durante los primeros compases de Guasón, la mayoría de las desgracias y abusos que sufre Arthur no son su culpa, solo le suceden por estar en el lugar equivocado o por sus trastornos mentales, los cuales no puede controlar, y cuando éste finalmente empieza a asesinar es en defensa propia. Con esto último obviamente me refiero a la escena en el subterráneo. Solo a partir del tercio final y a medida que tanto lo poco que le quedaba de cordura y estabilidad en su vida se desmoronan, este empieza a matar por gusto o venganza contra aquellos que lo maltrataron, despreciaron y ridiculizaron. El hecho de que hayas omitido la importante diferencia entre la caracterización tanto de Travis como Arthur me molesta y mucho, ya que lo hiciste para reforzar un argumento muy mal presentado y justificado. Por cierto, tú mismo has dicho que en gran medida las motivaciones de Travis son de carácter político, solo mira uno de sus objetivos, mientras Arthur solo busca desquitarse con todos los que, ya expliqué previamente, han abusado o hasta traicionado, incluyendo a su familia, amigos, ídolos y hasta completos extraños. Hay una enorme diferencia entre ambos protagonistas. Podría seguir, pero dejemos que exprese su tercera razón. Tercera razón. No me lo creo, pero vamos a separar aquí los conceptos, porque la actuación de Joaquín Phoenix me parece impecable e inmejorable, y no me extrañaría que se gane el Oscar a Mejor Actor si es que es nominado. Así pues, en ese sentido no quiero emplear la propiedad de ser creíble, más bien me refiero a ello cuando digo que no me creo al villano por problemas del mismo guión.
A ver, aquí mis amigos psicólogos me van a dar la razón cuando analizamos la personalidad trastornada de Arthur Fleck, que se presenta como un payaso que cuando se pone nervioso no puede contener sus ataques de risa. Y es que lo que uno espera en estos casos es que se trate de una persona que no tenga ni la capacidad de levantar un arma de fuego. En ese sentido, me es más creíble la imagen del Joker cuando era pisoteado por los niños que le robaron el cartel en el principio, que el que saca un revólver y se carga a 3 sujetos en el metro. No, José, lo que pasa es que hay una evolución. No hay ninguna evolución, y ahí está el componente psicológico, porque cuando el personaje recibe más de lo mismo, sus síntomas deberían tender a agudizarse, no a revertirse o a canalizarse de otras maneras. Por ejemplo, en el caso de Travis en Taxi Driver, al final él busca suicidarse. El Joker, por el contrario, busca rebelarse ante la sociedad, crear una revolución, y eso no es propio de ese tipo de personalidad. Un tipo sí sufre otro tipo de trastorno, pero definitivamente no es el mismo que padece Arthur. Así que por más de que Joaquín Phoenix hace lo suyo, hace una actuación, como digo, impecable, el guión definitivamente no lo ayuda. Una vez más, lo dejé explayarse por completo para poder refutarlo sin sacar nada de contexto. En ningún momento a lo largo del filme se especifica qué tipo de trastorno sufre Arthur, por lo que basarse en declaraciones o especulaciones que podrían emplearse en la realidad es un error. Segundo, hay un desarrollo y crecimiento constante en la película. Vemos cómo el protagonista pasa de intentar llevar una vida normal y cumplir su sueño de ser comediante a convertirse en un asesino de una forma lógica y coherente. Absolutamente todo lo que lo rodea lo desprecia, ridiculiza y maltrata constantemente. Cada nuevo acontecimiento en su vida es una desgracia o una desilusión. El sistema médico le falla al momento de darle la ayuda que necesita. Pierde su empleo, lo atacan físicamente constantemente por su trastorno de risa involuntaria. Su madre le oculta la verdad sobre su pasado y los abusos que ha sufrido. Y por último, su ídolo lo ridiculiza en su programa favorito mientras la policía lo está persiguiendo. ¿Crees que esas no son razones suficientes para que se produzca un desarrollo y crecimiento en el personaje? Y con desarrollo me refiero hacia su descenso total a la locura y transformación en un asesino inescrupuloso. Está excelentemente bien construido y planteado desde el vamos. Además, eso de que no pueda operar un arma de fuego o algo así, no sé de dónde te lo habéis inventado. En ningún momento se indica o plantea esto. No es más que una especulación barata o ver algo que directamente no está ahí, queriendo hacer ver al filme como algo que no es. Sobre lo de que Arthur se vuelve el líder de la revolución, esto es falso. Está altamente implícito que los conflictos entre las clases sociales ya comenzaron antes de que Arthur siquiera cometiera su primer homicidio. Y una vez más, lo muestran desde el inicio del filme. Siquiera la viste por completo o prestaste atención a la película. Las acciones de Arthur solo incrementan la tensión y motivan a los manifestantes. Además de que el propio villano indica que él no tiene ningún tipo de motivación política o relación con los manifestantes. Solo mató a los empleados de Wayne porque estos eran unos cretinos y personas horribles que estaban atacándolo. Los manifestantes solo lo tomaron como inspiración debido a la posición social de sus víctimas, algo de lo que Arthur no estaba enterado cuando se enfrentó a sus atacantes. Nada de lo anteriormente mencionado está fuera dentro del rango de posibilidades. Por último, el Bromas nunca se proclama como el líder de las revueltas, solo acepta sus elogios y alabanzas al final porque está literalmente recibiendo la adoración que buscaba sin importar de quién venga. Todo está en el filme y es fácil de notar. Cuarta razón, el punto de comparación es mediocre. He escuchado a Todd Phillips decir que empezó a desarrollar su idea cuando vio otra película sobre este tipo de personajes. Y aunque no dijo su nombre, muchos sabemos que se refería a Escuadrón Suicida. Así que a priori uno podría decir que si esa es la vara con la que te mides, entonces cualquier enano va a resultar ser un gigante. Pero el caso aquí no es que la última película donde apareció el Joker sea excremental, sino que todas las películas de cómics y superhéroes de las últimas fechas son excrementales. En mayor o menor medida de dolor, pero todas son excrementales. Razón por la cual, y lógicamente, cualquier filme que intenta contarte una historia antes que venderte merchandising se va a ver como una joya del cine. Que no es el caso, y si te quedan dudas lo repito, Joker me parece una película decente, pero una película decente que me ha decepcionado. Pero aún así no creo que sea una pérdida de tiempo o de dinero que la vayas a ver. Lo único que te digo es que creo que la crítica la está alabando demasiado. Eso es todo, ningún tipo de justificación o argumento para ahondar más en esas opiniones negativas sobre las películas de superhéroes o cómics en general. Te doy la razón con Escuadrón Suicida, pero aún así necesito más que solo que es mala y ya. Además que también catalogas de basura las películas de Marvel, y si bien ninguna de estas son perfectas, ni mucho menos, muchas de estas tienen aspectos muy buenos, pero pasaré de ahondar en ellos porque primero no tienen nada que ver con Guasón, y si
Él no se molesta en justificarse o dar razones, no tengo nada a lo que responder. Otro punto vacío de que no sirve para nada y que se pudo haber saltado por completo durante la confección de este video. Bravo, veo un patrón. Cuando ahonda más en sus puntos, estos son basura, y cuando solo dice todo de manera superficial y carente de sustancia, estos no nos llevan a ningún lado. Quinta razón, igual le hubieran puesto el bromas. Vale, ya sé que este es un meme de que en España le han puesto el bromas como para de alguna forma parodiar la manera en la que doblan los títulos allá. En realidad, en Latinoamérica hemos hecho cosas peores, por supuesto, porque llamamos indistintamente a Joker el Guasón. Y sí, esto suena raro, pero yo creo que la película igual podría funcionar si es que el Joker no es el Joker y si es que Gótica no es ciudad gótica. Podría tratarse, por ejemplo, del taxista Travis en Nueva York en los años 70. La película me parece que es demasiado realista para tratar de encajar en la fantasía del cómic. En ese sentido creo que se esfuerza mucho al intentar construir puentes hacia el universo de Batman. Ya que si nos olvidamos de Bruce Wayne y de su padre y de que al final tenía que salir como resultado un Joker, yo creo que no pasaba nada. Incluso habría ganado más puntos por el lado realista y no es muy difícil llegar a esa conclusión. Por lo general un sujeto con la personalidad de Arthur termina siendo encontrado muerto a las orillas de un río o muerto por sobredosis, no como Malcolm X. Y este es el punto en el que me parece que la película más cojea, porque es como si hubieran hecho todo al revés. Ellos pensaron, mira, el Joker al final tiene que hacer esto y esto, y ahora vamos tejiendo las cosas hacia atrás. Vamos, que yo sé que el origen de este Joker está basado en el cómic de La Broma Asesina, que es donde también narran la historia de un sujeto que sueña con ser comediante, pero que tiene una esposa embarazada y que muere y que luego este tipo se vuelve loco. Pero la personalidad del Joker de La Broma Asesina tenía un motivo claro y era la revancha. En cambio, el Joker de la presente película es solo un sujeto que se deja llevar por sus sentimientos. Estas comparaciones no nos sirven de nada. Vayamos por partes. Primero, no es la primera vez que se realiza una interpretación o versión nueva de un personaje. Ya sucede en los cómics, ¿cómo no va a pasar en las películas? Segundo, es bueno que se desviaran un poco de las otras interpretaciones del personaje, porque si no corren el riesgo de que sería demasiado repetitivo y carente de valor, o al menos así lo vería yo. Viendo cómo en las últimas versiones del personaje en el cine no han sido tan buenas, por no decir pésimas. Segundo, lo del parecido con La Broma Asesina tiene cierto valor, pero recuerda que el Guasón de esa obra ya estaba establecido como rival de Batman y requiere de la existencia del otro para funcionar y alcanzar sus objetivos. Sobre todo durante la escena final del cómic, donde esto queda directamente planteado como una realidad, mientras que en el filme Batman solo es mencionado rara vez, aparece o tiene poca relevancia para la trama, ya que este aún es un niño. Y con esa idea, también sobre las adaptaciones, el acto final de la película está inspirado directamente en la escena de la entrevista en El Caballero de la Noche Regresa parte 2 de Frank Miller, y nadie se queja, ya que se toman varias libertades al momento de adaptarla, por lo cual no veo por qué no se puede hacer lo mismo con toda la obra en general, o me vas a decir que no se han tomado libertades con otras adaptaciones de películas de superhéroes o cómics en general. Ya que si se hacen para bien o para mal, es cuestión de calidad del guión, como tú ya lo has mencionado. Sexta razón, cuestiones técnicas. Me molestó mucho la impertinencia de algunos golpes de sonido y la música de fondo en escenas que eran ya dramáticas por sí solas. Entiendo que la gente no esté muy acostumbrada a ver ese tipo de películas y que hay que dejar muy en claro que una escena es de suspenso o dramática, pero a veces me parece que exageraban un poco y la acción se veía un poco telenovelesca. Sin metraje o capturas es imposible demostrar este punto, además de que toda la cinematografía y musicalización del filme resulta ser una maravilla a lo largo de la misma, y sobre todo en las escenas más calladas o más enfocadas en la caracterización de Arthur, y estas abundan, así que no puedo ver cómo te resultaron telenovelescas. Parece más un punto forzado y quisquilloso que cualquier otra cosa, además de que una vez más carece una buena profundización o justificación real para obtener siquiera algo de validez, pero ¿qué puedo esperar viendo el horrendo patrón que tiene este video en cuanto a su argumentación? Séptima razón, pudo ser más filosófica. A mí no me entretuvo mucho todo este lío de que Arthur primero ignora que es hijo de Wayne y después resulta que lo sabe y después resulta que no. A mí me hubiese gustado que se trabaje más el tema político, que el móvil del Joker tenga más una justificación filosófica, porque finalmente todos los Joker, como el de Nolan, interpretado por Heath Ledger, nos hablan de la anarquía, como por ejemplo es muy famosa esta frase: introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Yo te digo algo sobre el caos, es miedo.
No vemos esta personalidad en el Joker de Todd Phillips y francamente me hubiese gustado. Me hubiese gustado ver más a un tipo que dijese, por ejemplo, me rebelo porque a esta sociedad no le importan los pobres diablos como yo y por eso me enfrento al sistema representado en el magnate Wayne, en lugar de un tipo que dice, me enfrento a Wayne porque tuvo un amorío con mi mamá y no me quiere reconocer como padre. Hay una gran diferencia en eso, ¿no? Literalmente, esto es querer que la película sea algo que realmente no es, y en ningún momento Arthur busca vengarse de Thomas Wayne. Eso te lo has inventado. Si busca hablar con él para que éste le responda si el magnate es su padre o no, pero eso no indica motivos de venganza. De hecho, eso, una vez más, es otra mentira, más que te has inventado para tu conveniencia. De plano, no viste la película, o mientras lo hacías, estabas concentrándote más en lo que tú quisieras que el filme sea en realidad de lo que en verdad es, lo cual roza en terreno del fanfic o el headcanon barato. Sobre la comparación con el Guasón de Ledger, tú mismo lo has dicho, son interpretaciones diferentes. Uno es un anarquista y el otro un hombre normal con problemas mentales que se convierte en un asesino. No se parecen en nada, fuera de la locura que ambos poseen, pero incluso en eso son diferentes. El resto del video es solo él despidiéndose y dando una que otra conclusión final, pero hasta acá es donde puedo tolerar. Voy a aclarar que a diferencia de otros usuarios a los que le he respondido, en lo personal no tengo nada en contra de Monitor Fantasma, solo encuentro que su crítica a la cinta no hace más que difundir desinformación sobre la misma o solo expresa argumentos mal fundamentados, carentes de una buena fundamentación o lógica que son contradecidos y refutados no solo por mis puntos, sino por los propios eventos y acontecimientos presentes en el filme, lo cual es muy grave. Creo que con el tiempo, y si le dedicara más esfuerzo a la confección del guión y prestara más atención a los filmes que critica, en lugar de concentrarse en su fanfic, podría mejorar bastante. Eso es todo por ahora. Hice este video ya que la crítica de Gasparín contiene muchos de los principales problemas y defectos que tienen la mayoría de críticas negativas al filme, así que me permite responder a estas últimas de una forma más generalizada. Ahora sí, y como siempre, espero que hayan disfrutado tanto de este video al verlo como yo disfruté al hacerlo. Nos vemos.